Eta hementxe gaude, Mendibile jauregi elegante honen aurrean. Muy buenas tardes, estamos aquí delante de Mendibile jauregia, Palacio. Apa baina. Apa dutxa. Hemos hecho una exhibición de deporte rural, levantamiento de piedra, corte de troncos, corte de 5 metros de altura, juegos de parral de levantar el fardo, el yunque, lanzamiento de fardo y barranadores. Hemos estado ahí haciendo la exhibición de deporte rural, ya que tocaba la inauguración de la exposición de Reguirola. Amar. Malaos, 55. Y luego está Lau. 64 en un minuto. Más rápido que 1 por segundo. Pues no, en Australia también. Hace trabajos de solo un tronco. Ha metido puesto muy de para. Ahora se da bote cuadrada. A pitcher de escolaris. Ahora se da bigarren ere. 200 kilos, Parece facilito. Ari de correr, vamos a andar. Padre. Recién. Ari de Guetari. Esas dos alzadas y ese aplauso, sí señor. Es una piedra cilíndrica. Tenemos 18 modalidades distintas en el Reguirolac y entonces pues yo aporté una piedra y hasta que ya ha cogido todo forma y me dijo pues que hoy se haría la presentación de la exposición y teníamos que hacer pues alguna pequeña demostración con una piedra y hoy ha sido pues el día grande. Traje un par de piedras que utilizo pues a lo largo del verano y pues he levantado la cilíndrica de 200 kilos y una rectangular de 250. Y eso, va. Hori egiten duzu, oso ondo. Jatu hor. Hori Guetari. Muy buena. Pero un poquito a contrarreloj, compaginando con otros tipos de deportes y al final hemos hecho una fiesta bonita. Orcheda. Los campeonatos de piedras grandes y pequeñas, ya veis. Hori Guetari. Hay que nivelar la piedra en el hombro. De cómo lo haga. Hori Guetari, elegante, y pues es el que más levanta, que son 300 en este caso. Pero ahí está, yo sé hasta la fe. Y no Garnero ahí, elegante. En 1 minuto 41 segundos. A ver, va, los Endubén. ¡Vamos! ¡Vale! Uno de Iparralde también. ¡Ama! ¡Ordoa! ¡Ari de Guetari! ¡Osando! Bien, nosotros lo bien que se mata. Ahí está Fausto Muguerza, muchos años ahí, en Motrico. Ahí está. Muy curioso que en el deporte rural no conviene empezar por los críos no deben de hacerlo. Como decía, voy a dejar aquí ese granito de arena. Tercera.
Bien, para meter la dinamita, para reventar las rocas. Bueno. Tranquilos, Y bikote, kourte izaskun. Hortxe, Niki Muriarekin. Ahí estamos. Pero nada, el aplauso para los cuatro, para cuando plazas se Nos encontramos en Mendibile Jaureguía de Leioa, Txakoli Etxea de Vizcaya. Ya veis que estamos en un lugar magnífico en el cual pues, bueno, se puede apreciar el caserío un caserío del siglo XVII, en el que acabamos de, de presenciar una exhibición de Ricky Rolac, que la verdad es que ha sido magnífica. José La Pázara, aquí le tenemos, le dieron la oportunidad y lo ha conseguido. Preciosa exposición. Hemos preparado una exposición de deporte rural con la colaboración de Bellas Artes. Soy de aquí de la Facultad de Pintura de la UPV y estamos aquí en Mendiville en una exposición de Ricky Rolac donde yo he participado aplicando un poco de pintura a Ricky Rolac, mostrando la acción, que es lo que le faltaba a las piezas, un poco de la exposición, dándole un poco de vida, un poco de color, un poco de movimiento, y eso es lo que ha hecho. En la entrada tenemos una piedra de 560 kilos, luego tenemos un carro de juegos de Iparralde, tenemos piedras de Arrizulatzaileak, los barrenadores, y ya luego traíamos a la exposición dentro por el pasillo y lo primero se nos pone delante una piedra de 329 kilos de Miguelcho Saralegui. Vamos para adelante y tenemos levantamiento de fardo, juegos de Iparralde y lanzamiento de fardo. Y levantamiento de yunque, tenemos socatira, equipo de Badajoz, y luego tenemos recogida de mazorcas y tenemos una pintura de Aizkolari cortando el tronco. Tenemos un saco de 80 kilos de contrabandista, tenemos marmitas, unas marmitas que antes se utilizaban marmitas en vez de chingas y ahora se utilizan las chingas de 50 kilos. Tenemos las chingas también y tenemos una exposición de tronzadera, una tronza de Sandvik, una antigua, una australiana y una americana. Tenemos una pintura de bueyes, arrastre de piedra, un yugo y una piedra de barrenadores expuesta dentro e interiormente. Luego el pasillo final, unas fotos. Terminando con la piedra de 250 de Ignacio Perurena y la bola de Joseba Ostolaza. Eso sería un poco el circuito interior de la exposición. Acabamos de ver una exhibición de Ricky Rolac, que es la exposición que estamos realizando actualmente. Han estado todos los grandes del deporte rural y forma parte dentro de las actividades que dentro de Mendibile Jaureguía realizamos. A 10 minutos del aeropuerto y a 10 minutos por los túneles de Archanda de Bilbao. Mendibile Jaureguía no es solo un restaurante, sino Mendibile Jaureguía desarrolla otro tipo de actividades. Tenemos un business center, tenemos el centro de interpretación de Txakoli. Bueno, han conseguido un local elegante, alguna persona que quiera un sitio tranquilo, va a pasar la tarde, restaurante para comer bien. Y luego, pues después de comer, para hacer la digestión, pues para que vea en la exposición todo tipo de deportes rurales, todas las muestras de cómo se hacían, fotos, dibujos, el esfuerzo, pues es una preciosa exposición. Os invito a todos al Palacio Mendibile a pasar un día agradable y a beber un txakoli, catar txakoli, que tenéis ahí varios cata de todo tipo de txakoli de Vizcaya. La exposición se ha hecho con la colaboración de la UPV de Bellas Artes. Yo os invito a que vengáis a verla porque la verdad es que se presentan las 18 modalidades de Ricky Rolac, pero con una interpretación y de una manera diferente a la que hasta ahora se ha hecho. Al final se está mezclando lo que es el arte, la fotografía, la pintura, y luego pues la esencia del deporte, que es el esfuerzo de lo que hemos podido presenciar hoy aquí.